Bienvenidos a todos a una nueva edición de los mayores anti-vendehumos del mundo del anime. Parece mentira, pero esta ya es la cuarta edición de esta sección spin-off que nació como antítesis de otra serie muy conocida del canal, llamada Los mayores vendehumos del anime. Os dejaré las dos listas de reproducción pertinentes en la descripción, por si sois nuevos y luego de este vídeo quedáis con ganas de más, ya sea de esta sección o de la original, o por si queréis revivir viejos tiempos, qué sé yo. En fin, como digo, por si hay algún nuevo, lo primero, hola. Bienvenido, papi. Y lo segundo, muy rápidamente, entendemos por vendehumos a un personaje que se nos vende como algo que no es. Normalmente se da en casos donde se infla al personaje de sobremanera, solo para que luego no dé la talla o directamente sea un pelele. Esto lo puede hacer el propio personaje por narrativa, el fandom o hasta el autor. Hay muchas variantes, por lo mismo, un anti-vendehumos es todo lo contrario. Un personaje que a priori no vale absolutamente nada y como mucho puede ser un alivio cómico, o en otros casos simplemente pueden ser personajes buenos o fuertes, pero que nunca te esperarías que lo fueran tanto. Por ejemplo, este tipo de personajes generan mucho amor por parte de los espectadores porque sorprenden a bien. Y uno siempre agradece mucho estas sorpresas positivas cuando tiene las expectativas bajas, así que a grosso modo eso sería. Lo vais a entender mucho mejor al haber visto el vídeo. Por otro lado, una cosita muy personal, quisiera mandar desde aquí un agradecimiento a todos esos canales que han agarrado este formato de una forma u otra y lo han adaptado a su estilo, o han hecho sus versiones del formato. Siempre digo que yo no he inventado hablar de vendehumos o anti-vendehumos, de eso estoy seguro, pero me hace muy feliz y me llena de orgullo el ser de algún modo una fuente de inspiración o influenciar de algún modo a compañeros creadores, que, lo voy a decir, encima me parece que lo hacen muy bien. Así que desde aquí os recomiendo, por ejemplo, los mayores anti-vendehumos del anime y ficción del youtuber Maska y los mayores anti-vendehumos de la historia del anime del youtuber el tío Jagger Anime. Seguramente haya más, pero por ahora estos son los que he visto. Así que sin más que decir, comencemos con la mandanga. Eso sí, no sin antes dar un mensaje del patrocinador del vídeo. Y hermanito, pues ¿no te pasa que tu navegador es feo, aburrido, todo genérico y encima te chupa RAM como si eso fuera el supremo Kaioshin pillando palos de bu gordito? Dame un momentito entonces, porque este vídeo está patrocinado por los genios de Opera GX. Con el GX Mod de Opera GX puedes personalizar tu navegador hasta unos niveles completamente absurdos y, en serio, completamente locos, me atrevería a decir. No hay nada igual en el panorama. Los mods son completamente infinitos y combinables. Tenemos desde algunos de Vinland Saga, pasando por alguno de One Piece, hasta de Bleach, hay de todo. Algunas de las funciones increíbles del navegador son, por ejemplo, fondos de pantalla dedicados y hasta animados, sonidos de teclado bonitos, modos claros y oscuros, sonidos de apertura y cierre de pestañas, pantallas de personalización de inicio al entrar al navegador personalizadas, iconos de interfaz de usuario personalizados y hasta shaders que cambian por completo lo que ves en pantalla. En la barra lateral podrás activar y desactivar tus mods al gusto. También tiene función de ventana emergente con los vídeos, para que puedas ver tu vídeo en una esquina mientras haces otras cosas. Y por supuesto, para que tu salto sea lo más sencillo del mundo, tiene su función para importar todo lo de tu viejo y obsoleto navegador directamente a Opera GX. Descarga ya de ya el todopoderoso Opera GX. Link, por supuesto que sí, en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias. Número 1. Mr. Satan. A ver, esto es un poco freestyle, porque al igual que pasó con King, este personaje podría ir tanto en la categoría de vendehumos por su faceta, digámosle, de alivio cómico, como en anti-vendehumos por, al final del día, ser personajazos del carajo, que no necesitan de poderes sobrenaturales para darnos un show majestuoso. La cosa es que bajo mi criterio, el encanto de King sigue a día de hoy siendo, al menos en parte, ser un vendehumos, pero Mr. Satan en cambio evolucionó muy rápido de esto, y hemos tenido un personaje que ha cambiado muchísimo de hecho. King siempre ha sido un tipazo, pero Satan en cambio empezó siendo un tipo bastante creído e insoportable para luego terminar siendo un completo chat. En el fondo, es por eso que pienso que es anti-vendehumos, porque mientras que King siempre se mantuvo igual en el sentido de caer bien y tener su chiste recurrente, Satan sí ha cambiado muchísimo su rol en la serie, pasando de creído, asqueroso e inútil a prácticamente salvador de la humanidad. No sé si me di a entender, pero bueno, de todas formas, poco importa. A ver, la historia de Mr. Satan es fascinante, y sí, a mí también me sorprende el haber tardado tanto en hablar de este personaje. Lo primero que tuvimos de él importante fue durante la saga Androides, en este caso contra Cell, donde sirvió un poco como alivio cómico siendo un estereotipo de luchador de la WWE, creído y muy ruidoso. Al final, solamente sirvió para ser papeado por Cell y hacer el chiste, o eso diría, si no fuera porque Satan ya desde aquí demostró que tenía madera, siendo él el que lanzó la cabeza de número 16 para que ayudara a Gohan. Yo te ayudo, Gohan. En la saga de Majin Buu vimos al mismo tipo insoportable que se adjudicaba el haber salvado al mundo. La cosa es que esto siguió igual siendo un alivio cómico y un tipo un poco aprovechado hasta que tuvo que lidiar con Majin Buu, y aquí todos sabemos lo que ocurrió. Vimos a ese Mr. Satan tan humano, tan cercano, capaz de hacer calmar a esa criatura tan peligrosa y poderosa, haciendo esa conexión que mantuvo a Majin Buu
Buu más cerca de la humanidad que de ser un demonio. Hasta siendo Super Buu tenía problemas para atacar a Mr. Satan, siendo siempre ese ancla que separa a Majin Buu de su oscuridad total. Siguió haciendo lo que pudo durante la saga, siempre con un par de huevos para estar frente a estas putísimas entidades megapoderosas, hasta que llegó su momento cumbre y carreó a Vegeta y a Goku, ayudando a crear la Genkidama. A partir de aquí, un personaje que nació para hacerte reír, logró hacernos a todos emocionar con su valor, humanidad y buenos sentimientos. Lo que le faltaba de fuerza lo tenía de corazón, porque recordad, hacer las cosas con miedo es valentía, porque a pesar de estar asustado, actúas. Aquel que actúa sin miedo no es más valiente, solo es inconsciente. El miedo te protege, está en tu ADN, es algo natural, pero tú eliges si te limita o si lo superas. Por eso Mr. Satan es un personajazo, y luego de Z siguió haciendo sus buenas cosas por aquí y por allá, siendo un buen abuelo también, y en general es alguien muy querido que nunca hizo nada realmente malo y joder, un tipazo en toda regla. Te queremos, Mr. Satan, el hombre más fuerte del mundo. Número 2. Almirantes. Vale, esto va a ser polémico, pero dejad que os lo explique. Me estoy refiriendo al primer trío de almirantes que conocimos, Aokiji, Kizaru y Akainu, y va a ser muy desconcertante ver a estos monstruos hiper megapoderosos de su universo en un vídeo de anti-vendehumos con Mr. Satan, pero os lo explico. Siempre supimos que estos tres eran muy fuertes, pero One Piece lleva muchos años en emisión. Yo me puse al día aproximadamente por 2016-2017, hace unos 10 años casi, e incluso en ese entonces aún se debatían las capacidades de los almirantes. Tampoco ayudaba que Fujitora y más tarde Green Bull no fueran tan fuertes. No me malentiendan, son poderosos, pero los almirantes que conocimos originalmente están a otro nivel, al menos de cara a lo mostrado en la obra. Pasa que sobre todo antes, la comunidad tenía un mal hábito. Este era el de situar a los personajes en el power scaling en base a su rango. Muchos ya me estaréis siguiendo. Hace muchos años existía la creencia de que estaba el rango de comandante de Yonko, un poquito más arriba el rango almirante y muy por encima el rango de Yonko. Pero esto a día de hoy sabemos que es tan estúpido como medir el poder de los personajes en base a su recompensa. Estaba muy extendido en el fandom que un almirante del trío que conocimos no podía ni oler a un Yonko. Esto debido a que en Marineford pasaron cosas como Marco el Fénix apareciendo y teniendo un nivel aparentemente similar al de los almirantes. Y Ace también, en teoría según el fandom, perdiendo contra Akainu solo por la desventaja de fruta. Esto hacía pensar eso, que los almirantes eran como mucho algo más fuertes que los comandantes, pero claro, con el tiempo vimos que Marco el Fénix y hasta Ace en realidad eran casos aislados, porque la mayoría de comandantes de Yonko en realidad no son la gran cosa. King y Queen son fuertes, pero no serían capaces de exprimir a un almirante del trío de colores. Katakuri tampoco, ni Jack, entre otros como Cracker. Con el tiempo, eso del nivel Yonko o el nivel comandante se fue difuminando, sobre todo con la llegada también de nuevos Yonkos, como Luffy o Teach. Con el tiempo hemos visto, en base a feats, que los almirantes, sobre todo Akainu y Aokiji, tienen un nivel infinito. Kizaru es poderoso, pero se nota que es el menos disciplinado y el más fruta dependiente. Egghead no fue tan poderoso como los otros han mostrado. Sabemos que Akainu es algo más fuerte, un 1% que Aokiji, y Aokiji hemos visto que no solo tiene un control de fruta del máximo nivel, sino que además tiene un combate cuerpo a cuerpo nivel Garp, un tipo que peleaba mano a mano con Barba Blanca, Roger y Shebeck. Sí, está viejito Garp, lo sé, pero eso lo puede debilitar un poco, no convertirlo en un inútil. Y recordemos, Garp es de los personajes más fuertes de la obra en su prime, y está 100% especializado en haki y fuerza bruta. Los almirantes siempre fueron mal evaluados, ya que siempre tuvieron las capacidades de ser nivel Yonko. Shirohige es cierto que aplastó a Akainu, pero esto no es 100% cierto. Akainu casi lo mata, le arrancó media cara, y si le llega a dar de lleno el ataque lo hubiera matado. Está en el manga, y en fin, es anime. Un ataque en modo berserker enfadado suma mucha fuerza. Shirohige Prime es más fuerte que Akainu, pero quiero que entendáis que juegan en la misma liga. Si Barba Blanca es un 10, Akainu es un 9, y Aokiji lo mismo. Kizaru quizás un poco menos, un 8, 8 y medio, pero sigue siendo capaz de alcanzar ese nivel Yonko. Quizás es el único que se queda un poquito corto. También en Egghead el pobre estaba medio deprimido, pero es sin duda el menos poderoso. Entonces por eso los tengo aquí. El fandom siempre supo que eran muy fuertes, pero no quedaba en claro qué tanto, y los Yonko siempre estuvieron muy por encima en la mente de la gente. A día de hoy eso se ha difuminado mucho y casi todo el mundo ya acepta que por ejemplo Akainu es nivel Yonko y puede pelear de tú a tú con prácticamente todos los personajes de la obra. A muchos no les gana, como a Shebeck, pero pelea le daría, eso os lo aseguro. Puesto muy merecido.
Número 3. Yogo. A partir de aquí me referiré durante todo el vídeo a Yogo como Yogoat, espero que me entiendan. El caso de Yogoat es mega triste porque tuvo la mala suerte de ser feo. Sí, no es broma. No feo exactamente, que también, sino carente de aura y carisma del que le suele gustar a la gente. Yogo es visto como un chiste en la comunidad, sobre todo en la más casual. Sí, la de TikTok, pero los que analizamos la obra un poco más allá, sabemos que Yogo no es solo poderoso, sino que es de los más poderosos de la obra, oscilando sin problemas dentro del top 10 o muy cercano a ese top 10. La razón por la cual Yogoat es tan buleado es porque Goyo y Sukuna le dieron una paliza, pero si escuchamos bien, Goyo y Sukuna le dieron una paliza, entenderemos que no tiene nada de raro perder contra los top globales. Yogo era muy fuerte, solo tuvo la mala suerte de enfrentar a los mejores. También le pasa al Moja Bragas, pero este sí tiene mucha aura e impone un montón. En cambio, el enano este de mierda feo, no. Pero para más prueba, un botón. El propio Sukuna lo elogió y no de forma irónica como muchos puedan pensar. Lo elogió de verdad. Le dijo que podía estar orgulloso porque era fuerte, y es que, es cierto, Sukuna, el más poderoso, le admitió sus altas capacidades. Goyo por su lado no dijo nada, pero porque este es el rol de Goyo. Goyo nunca admite las capacidades de un enemigo porque sería rebajar su estatus de cara al resto. Básicamente no se puede permitir perder su estatus de mamón, literalmente. Esto lo podemos confirmar porque contra Sukuna, Moja Bragas y la otra chingadera que no me acuerdo cómo se llama, tampoco dijo nada en especial y seguía haciendo el guapo, cheto, perfecto e invencible. Es algo del personaje, pero la verdad es que sí, la comunidad fue muy injusta con Yogoat. Si hubiera sido un tipo enorme, con más carisma y mejor diseño, sería mejor recordado. Algo así como Risotto en JoJo's, por ejemplo, pero tuvo la maldición de ser feo, enano y un poco chillón. Joder, si Yogo existiera me pediría, por favor, Belce, no me defiendas. Pero recordad, aunque parezca mierda, Yogoat es muy poderoso y la obra lo dejó bien en claro. Una de las maldiciones más peligrosas de Jujutsu Kaisen y de las más destructivas, puesto más que merecido en este vídeo. Te queremos, Yogo, puedes estar orgulloso, eres fuerte. Y así llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y me podéis sugerir personajes para futuras ediciones, tanto de Vendehumos como de anti-Vendehumos. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!